Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y en esta ocasión les traigo la prueba irrefutable cómo es necesario que, a pesar de tener un don de la naturaleza, poder cultivar y desarrollar ese don para lograr la perfección. Chicos, no pierdo más tiempo, vamos al análisis. Esto yo ya lo he escuchado con anterioridad y me he quedado realmente impresionada porque la evolución es muy evidente y es realmente impresionante. Voy directamente a poner en pantalla el vídeo y vamos a ir cortando para ir explicando en ese momento, en ese año, qué pasaba con la voz de Dimash. Y vamos a analizar la canción SOS con el transcurso de los años, siempre en directo, ¿vale? Estamos hablando de Dimash en directo. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris. O sea, es una voz que no está totalmente desarrollada técnicamente, maneja su tieso, eso lo está haciendo ya desde el 2012, pero se nota cierta irregularidad en la voz. Está diferente, se nota un color de voz. Por la colocación supongo que será un color de voz bastante diferente que el actual. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mûri pieds sur terre. Hace las notas no tan sostenidas como ahora. Na, 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 na. Ha cambiado, también cambia ahora actualmente, está haciendo la melodía de otra manera, ¿no? Pero noto que las notas son más cortas también por esta inseguridad, porque la voz es irregular. Por eso las hace también más cortas. Seguimos. Vale, aquí es donde más veo de momento. Voy a ir desgranando, voy a ir meticulosamente analizando. Noto el cambio, la transición a la voz de cabeza es mucho más notorio, no es como ahora que va como pez en el agua, ¿no? En este caso, la transición a la voz de cabeza se nota insegura, está completamente inseguro en esa nota, e inclusive la ha desafinado. Es la primera vez que lo escucho desafinar a Dimash. Es que se me hace completamente increíble, pero está pasando. ¿Qué pasa? Que ahora él puede manejar el cierre cordal completo y hacer una voz de cabeza completa. Pero en este caso le cuesta mucho cerrar. Y entonces queda siempre como un poco de tieso. Queda siempre como ese aire. Queda siempre ese de fondo, ¿no? Ese ruido de aire de fondo. Ahora no, ahora él lo maneja, lo pone y lo saca cuando le apetece. Pero en el 2012 era otro Dimash, chicos. Era otro Dimash. Aquí lo mismo. Si ustedes comparan, bueno, que lo vamos a ir comparando, ¿no? Pero yo tengo muy presente su voz actual. Entonces, más me impresiona todavía. Aquí sí ha logrado unir, pero la voz de cabeza suena muy... ¿Lo han notado? El straight, o sea, es una nota straight, solamente la vibra al final un poquito y la colocación no es correcta. Es un sonido muy aflautado, inclusive muy estridente y hasta un poco molesto. No es la suavidad y la colocación y los armónicos que consigue ahora. Es que es alucinante, ¿eh? Es alucinante la progresión. ¡Madre mía!
cambie un poco. No sé cuánto tiempo llevaba ya en escenarios, pero lo noto nervioso, lo noto inseguro al cantar y le noto hasta sufrimiento al cantar. Se lo noto. Es muy irregular, es muy irregular. Se nota como un cantante que tiene un don, porque obviamente tampoco llega a ser normal lo que está haciendo en esta época, ¿no? Es diferente a todo lo que uno escucha, pero que necesita mucho estudio. Es una voz en bruto, es un diamante en bruto que necesita ser pulido, al menos en el 2012, para que ustedes vean la importancia de la técnica vocal, la importancia de trabajar duro, porque tiene muchas carencias aquí, por lo menos aquí en el 2012. Toute la Irregularidad completa. Esa nota última, que esto no le pasa ahora, vamos, ni aunque queriendo, es una nota que es un vibrato completamente irregular, o sea, se le escapa, se le escapa, no puede controlar en ese momento su respiración, está muy nervioso. En el vibrato, cuando uno está nervioso, en el vibrato se nota cantidad, se nota muchísimo. Inclusive ha desafinado, ha calado una nota, se las vuelvo a pasar para que la escuchen. Madre mía, este vídeo va a durar unos 40 minutos, ya se los digo yo. Y es la ha calado. Eso se llama calar una nota. No la ha dado como está escrita, como es la nota. ¿Notan la diferencia? 2013. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? A mi oído está más agradable, está más seguro, por lo menos está más seguro. Me gusta más, me gusta más este Dimash. Moi c'est le SOS. Cuida mucho de la posición de la boca, trabaja mucho, eso es. En el bel canto justamente se exagera mucho con la boca, eso es. Se exagera mucho, inclusive hasta su pronunciación ha cambiado muchísimo a la que es hoy en día en francés, ¿no? Lo noto diferente. Sigue con su tieso, pero esta vez lo noto más tranquilo. Vamos a ver. J'entends rien en détresse. J'ai mis pieds sur terre. ¿Se dan cuenta? No puede sostener la nota. Las transiciones se notan más, son más abruptas. El grave no tiene tanta presencia y la presencia que tiene es bastante irregular. Y después cuando intenta cambiar, cuando empieza a cambiar entre registros, se nota esa irregularidad y no puede sostener el dibujo que estaba preestablecido. Es como que cuando un cantante, nosotros sabemos los trucos que tenemos. Entonces, cuando uno no puede sostener la nota porque algo le pasa en ese momento, siente o que se está quedando sin aire, ha perdido todo en el tieso. Cuando uno hace tieso, tiene que tener más cuidado con el aire porque al no ser un cierre cordal puro y pleno, pues el aire escapa, el aire se va. Entonces ahí uno tiene que tener muchísimo más cuidado porque te pasa esto, que no vas a llegar a sostener el final de la nota. ¿Y qué haces? Pues haces esto, haces un truco y eso lo hacemos todos, ¿eh? Cuando nos pasa una cosa de estas o que no tenemos un buen día, no vamos a llegar a la nota, cambiamos la melodía. Lo hacemos todos los cantantes, esto no es solamente él, lo hacemos todos. Mira. Pieds sur terre. ¿Se dan cuenta cómo él le cuesta mucho hacer lo que hace hoy en día? O sea, lo que yo tengo en la cabeza que hace hoy en día es mucho más uniforme, regular, mejor colocado.
afinado, o sea, hay una gran diferencia. Por eso yo quería hacer la evolución, porque es impresionante, es impresionante. Atentos. A que no es el Dimash de hoy. Es una mixed voice, pero es una mixed voice que necesita muchísimo trabajo. Está, lo mismo digo, es un sonido estridente, con twang, se escucha el esfínter ariepiglótico allí, pero no consigue sostener bien esa nota en ese sonido. La mixed voice es bastante complicada de lograr. Digamos que es el último escalón para los cantantes en llegar a desarrollar. Es bastante complicada. Y aquí se le nota perfectamente que aún no domina la técnica. Mira, se los voy a volver a pasar para que lo vean. Atentos. Escuchan que está desafinado, o sea, no va... O sea, va en el sonido, en lo que transcurre la nota, la va calando. No es una desafinación muy evidente, pero sí se va descolocando. Al descolocarse, depende como tú pongas el interior de la boca y vayas moviendo la lengua y vayas abriendo la boca, cerrando, el sonido va cambiando, va modulando. Entonces, y también tiene que ver la inclinación del cartílago tiroides en esto, en cómo está trabajando en ese momento, ¿no? Y se va cayendo, cae un pelín, o sea, cae para oídos muy rebuscados, ¿vale? O sea, sí, estoy en fase meticulosa 100% ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿por qué es necesario? Para que se pueda ir entendiendo esta evolución al pasar el tiempo, es necesario ser meticuloso y explicar cada cosa. ¿Es así? Pues ha desafinado, la ha calado. ¿Lo cambiado? Diferente, ¿eh? ¿Se dan cuenta como su registro de soprano todavía no está del todo desarrollado como se escucha ahora? Ahora sus transiciones son perfectas, pero además cada registro que utiliza tiene la coloratura perfecta. O sea, él cuando canta como soprano, tú cierras los ojos y no sabes que es un hombre. Eso es lo impresionante de Dimash. Y esto es el inicio, ¿vale? El inicio a lo que luego se va a convertir. Pero eso obviamente es una interpretación que técnicamente no está bien colocado. ¿Les cae? Desafina. Pierde el grave completamente, pierde el grave. Bueno, a mí no me da, porque soy mujer. No lo puedo hacer. Atentos. Ahí va, nota. Perdida.
cambiamos, 2015. J'ai mûri sur toi. Aquí ya va entrando en otro color. La transición fue muchísimo mejor. Volvemos. Muchísimo mejor esa transición. Más parecido a lo que va llegando a ser ahora. ¿Se dan cuenta? En un término de 3 años, ¿cómo es otro cantante ya? Ya es otro cantante. Capaz que no con la perfección que llega a lograr ahora, pero ya es otro cantante. Ya tiene unos cuantos años de estudio encima y un montón de práctica encima, chicos. Es tan necesaria para que lo vean lo que se puede conseguir. Para esas personas que dicen, la técnica vocal, ¿para qué sirve? Pues sirve para esto. Maneja más melismas, más control de la laringe, más control de su registro de soprano, mejor control de su vibrato, mejor control de su respiración y así puedo estar toda la noche. ¿Sí? Madre. A ver ahora. Le falta control todavía de la mixed voice. Para que sepan que es el último escalón, la mixed voice es una de las cosas más complicadas de lograr y de poder hacerla en condiciones, ¿no? Es muy difícil hacer la mixed voice, pero lo anterior ha ganado en todo. Ha ganado en presencia en los graves, ha ganado en todo, ha ganado en interpretación. Se le nota muchísimo más seguro a la hora de cantar, no le tiembla tanto la voz, no le tiembla de hecho. Aquí sí ha sido irregular, la mixed voice de momento necesita más trabajo, no la noto segura como la que es ahora. Ahora puede vibrar una mixed voice durante muchísimo más tiempo y sostenerla durante muchísimo más tiempo, pero aquí todavía le falta trabajo. Bueno, aquí ha hecho una cosa que en las representaciones anteriores no había hecho. Ha subido un escalón en nota, en su rango vocal. Todavía no se ha metido en super cabeza, ¿no? Ni en whistle tone. Pero sí se nota un escalón subido, una porción ganada de su rango vocal y una porción ganada con seguridad. Porque ha sonado fantásticamente bien, al menos para mis oídos, ¿eh? Seguimos. ¿Han visto cómo ha ganado el grave? Esta nota está muy bien puesta, es un buen grave. Sí, se acerca mucho más a lo que es ahora. La evolución más gorda la veo desde el 2012 al 2015. Una evolución muy gorda, muy gorda, muy gorda. Y del 2015 al 2020 también hay evolución. ¡Ojo! 2016. ¿Han visto? Se le nota más seguridad en estas notas, que vamos a hacerla. Las hace en una voz de cabeza mucho más precisa, mucho más rápida la entrada, porque en las anteriores se le escapaba un poquito de aire para encarar esto. Estamos en una quinta octava, ¿eh? Ahora esto le hace cosquillas, pero en esa época todavía no. Y la noto segura. Eso es lo que me interesa. La seguridad en la voz, la seguridad en la entrada. O sea, no me asusto. Lo lanzo, lo clavo, lo hago perfecto. Y eso es lo que se ve aquí. Maravilloso.
en esta nota me gustó más el año anterior. También tenemos que pensar que está cantando en riguroso directo y somos humanos y hay días que estamos mejor de la voz, otros días que no estamos tan bien de la voz y podemos fallar. En este caso no ha vibrado la nota. Es un fa sostenido 5. No la ha vibrado. Le salió... Le ha salido sin vibrar. Por algunas razones, me gustó más la anterior que sí la ha vibrado más. Ahora sí tenemos control de la Mix Voice tocando 2016. Mix Voice bien controlada, bien vibrada, bien colocada, bien afinada. Ahí está Dimash. 2016, para que vean, chicos, desde el 2012 al 2016 lo que cuesta entrenar en condiciones una Mix Voice. Ah, ahí tienen. Ahí va. Bueno. Todavía no estamos en super mega cabeza como lo que hace ahora. Ahora hace... A esta nota le suma en la sexta octava un re y un mi. Es lo que le falta del 2019 o 2018, 2019, 2020. Aquí, o sea, me ha dado una buena nota, pero todavía no se atreve a lo que estará preparando, porque ya supongo que solo estará preparando en esta época, ya estará estudiando, implementando, incorporando más rango vocal. Pero está muy bonito. ¡2017! Ya me empiezo a emocionar, ¿serio? ¿Lo están viendo, chicos? ¿Lo están viendo como lo estoy viendo yo? La evolución monstruosa. ¿Han visto esa buena colocación? Esa voz tan potente en un registro de cabeza. Graves con presencia. Seguridad en el escenario. Seguridad en su voz. Perfecto control de todo. De su cuerpo completo. De esa tremenda voz de cabeza. Ya en el 2017 ya estaba preparado. Ahora sí, este es el Dimash que nosotros conocemos en la actualidad. Ahora incluso está mucho más maduro, ha ganado en graves inclusive, pero bueno, sigo por el 2017. ¿Se dan cuenta? Es que me emociona y todo. ¡Qué idiota soy, por el amor de Dios! Es que este niño, este chico es digno de que todo el mundo lo mire, porque el esfuerzo de estudio que habrá hecho para conseguir esto que estamos escuchando ahora habrá sido terrorífico. Lo que este chico tiene que haber estudiado. Horas y horas, meta horas y horas. Dejando de hacer un montón de cosas por lo que él estaba preparado mentalmente para conseguir. Y me emociona esto, por Dios. Qué barbaridad. Por favor, y el amor hermoso, ya tenemos nuestro re y nuestro mi 6, ese mi 6 que adoro, que me lo da en un montón de canciones ya, porque ya no se puede despegar de él. Una vez que él rompe la barrera y gana esa sexta octava, él la aprovecha al máximo porque es que se lo ha ganado. Vamos, ya es, para mí, ya es perfecto. A partir del 2017, a mis oídos, a mis emociones, a mi corazón, ya es cuando me hace llorar de todo.
ya me puedo sentar a disfrutar. Esto es nadar en ese mar que tiene de fondo como un pez en las transiciones. Ahora sí no hay rotura, ahora sí hay uniformidad, ahora sí hay seguridad, ahora hay libertad vocal. Eso es lo que él tiene, libertad vocal. No hay nada que estorbe en el camino. Él ha abierto una llave y se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer para ser libre. Es un pájaro en libertad. Es una maravilla lo que puede conseguir. Ha pasado de mixed voice a su coloratura de soprano, ha pasado a su super mega cabeza, ha hecho un melisma. Es que más, ¿se le puede pedir más a esta criatura? Es que lo hace todo. Es realmente alucinante el trabajo de esta persona. Digno de ver, digno de ser escuchado. 2018, así lo conocí. ¿Se dan cuenta cómo no se nota esa transición? Es tan maravilloso lo que hace. Por favor. Si ustedes se ponen a comparar ese busca espacio dentro de la boca. Busca espacio, suena un poquito oscuro. No tiene nada que ver con el primer que hizo así en el 2012. Es que es otro cantante completamente diferente. Otro cantante, otra persona. Madre del amor hermoso. Madre mía. Atentos. Volvemos a regalarnos este Mi 6, chicos, por el amor de Dios. Es que es una barbaridad. 2018 es la perfección absoluta. Es que cuando yo escuché esta canción por primera vez, me dio algo, me dio un telele. Es que no te puedes imaginar que va a salir un cantante que haga esto. Es que no te lo puedes imaginar. Es realmente formidable, es emocionante, es realmente emocionante escucharlo. Ese poder. Mixed voice. Transicionamos. Ópera, calidad ópera. Tenemos 2020 también. En este caso, él ha cambiado, ha madurado muchísimo. Y a veces no le interesa tanto hacer tantas florituras, sino más bien sentir lo que está cantando. Está como el buen vino, chicos, en este momento, en el 2020. Le noto una madurez tremenda y madurez en la voz también. Tú sabes que él ya puede hacer todo lo que él quiera hacer. Pero a veces
va cambiando. En este momento, en esta canción la hizo diferente, la ha hecho diferente, ha hecho otras cosas. qui m'attire, voler. Me encanta cuando él hace esto. Relaja cuerdas vocales. Está haciendo un esfuerzo. Está haciendo un esfuerzo en todo sentido. El aire, el sonido, el anclaje del cuerpo y el... Relaja completamente y abruptamente las cuerdas para volver a cantar. Cambio. Esto no tiene precio, chicos. Toute la femme, no tiene precio, no tiene precio la evolución vocal de Dimash Kudaibergen. Es realmente digno de admirar, digno de ver. Chicos, esto demuestra, una vez más lo corroboro y lo vuelvo a decir, que el don tiene que ser cultivado y que el estudio es muy importante. Para eso está la técnica vocal, para eso está. Entonces, te ayuda a aprender y te ayuda a cuidar de tu instrumento. Así que, chicos, este ha sido el vídeo que les he prometido desde que empecé a escuchar Dimash, pero tenía que escuchar muchísimo más para poder hablar sobre esta evolución. Creo que es el momento de poder lanzar el vídeo, así que espero que les guste mucho. Les dejo, como siempre, 2 vídeos aquí para que puedan seguir mirando reacciones, recordar reacciones del 2020 que han sido muy emocionantes, ha sido todo un aprendizaje con él y un descubrimiento para mí, como para muchas personas que siguen el canal. Así que les mando un besito muy grande desde Barcelona y muy buen trabajo para todos.